Bien, comienza nuestro panel de conversación, Voces del Poder, aquí en CNN Chile Radio, y vamos a dar la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañan esta mañana. Está con nosotros aquí en el estudio Michael Conver, director ejecutivo del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien, muchas gracias. No sé qué noticia es más importante, si el partido de Argentina de ayer o los precios del vino, pero aquí estamos. Subió en el IPC hoy día, sí. Así es. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Oye, a propósito de fútbol, este es el primer día después de más de 20 días consecutivos que hemos tenido partido todos los días del Mundial. Hoy día el primero sin partido. No hay fútbol hoy. O sea, y ayer... genera un vacío en miles de fanáticos. Es divertido ver cómo el fútbol se mete en todos los espacios de trabajo, incluso ayer en el Congreso, entre medio de las tensiones de las votaciones, ponían una pantalla y uno podía ver cómo estaban todos los parlamentarios viendo el partido. Sí, y estaban todos metidos. Es inevitable, supongo. Así es. Oye, gracias por estar con nosotros. En unos minutos, Camila Miranda, directora ejecutivo de 921, va a estar también aquí en el panel de conversación para ir hablando sobre los temas de la mañana. Pero partamos más allá del fútbol con la mega reforma, el proyecto de reconstrucción, que ayer superó la valla de la Comisión de Medio Ambiente, donde se estaban votando ya algunos aspectos puntuales de este proyecto. ¿Cómo ves el avance de la discusión de este proyecto, Michael? Y cómo ves en particular también la fecha que se ha establecido ya el 15 de julio para despachar este proyecto del Senado. Antes de darte la palabra, déjame dar la bienvenida al tiro a Camila, que ya está con nosotros. Camila Miranda, directora ejecutiva de 921. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Acelerada, por estar con estaba medio perdida en el estudio, pero ya estoy acá. Ha estado intensa esta mañana. Gracias por estar aquí, Camila. Bienvenida. Michael, ahora sí. Bien, este proyecto lo hemos analizado en extenso en este panel, ya se ha discutido. Ayer fue la Comisión de Medio Ambiente, como también mencionabas. El viernes es la fecha última para ingresar indicaciones en la Comisión de Hacienda y se votaría el próximo miércoles. No es una novedad en el sentido de que el gobierno, el Ejecutivo siempre mencionó de que le iba a dar celeridad a este proyecto. Incluso ha tenido un par de aplazamientos normales, cosa de dar un poco más de tiempo a alguna revisión, algunas conversaciones. Y el subsecretario, que también estaba aquí en el estudio hace algunos minutos, lo decía tal cual y creo que es bastante transparente en el sentido que, es decir, si se vota con amplia mayoría, bien. Si gana por un voto, bien también, en el sentido de que así son las cosas de repente. O sea, se está buscando conversaciones, se están buscando acuerdos. Obviamente hay veces, como ayer en la Comisión de Medio Ambiente, que algunas cosas no le van a parecer a algunos, pero de todas maneras se están generando los espacios de diálogo y en la propuesta del Ejecutivo y en los acuerdos y en los votos que se cree que se tienen para la votación del miércoles, está avanzando de manera relativamente ordenada. O sea, Chile Vamos está en grandes medidas de acuerdo con el proyecto, quizás haga algunas precisiones menores, pero van a votar a favor. Al sí lo han mencionado también otros senadores. Entonces, en ese sentido, está apuntando una mega reforma que probablemente se va a aprobar y obviamente esperemos que se vote con un amplio margen de votos. Pero si no, como decían antes el subsecretario, me parece que es pertinente decirlo, bueno, así es la democracia, así son los votos en el Senado, se aprueba igual. Vamos a ir profundizando en esa idea en instantes. Camila, una primera mirada sobre esto y sobre todo por la fecha, porque el 15 de julio del próximo miércoles está a la vuelta de la esquina. Mira, toda la tramitación ha sido una carrera con pista cerrada. Yo así lo he titulado. ¿En qué sentido? En que el gobierno ha persistido en que la mega reforma salga, como tú decías, a toda costa, si es con un voto, y más encima con un voto de un senador que podría quedar desaforado en cualquier momento. Entonces, más apresurado y más tenso debe ser la situación de sacarla rápido porque después no tienen mayoría, y ahí cuando tú no tienes mayoría, sí que tienes que discutir de verdad aquellos puntos que efectivamente han generado tensiones por razones evidentes, tanto el problema del déficit fiscal que produce, la conversación sobre la invariabilidad tributaria en términos de la tensión con el marco constitucional, lo que ayer se terminó de conversar en la Comisión de Medio Ambiente respecto a esta restitución, ¿cierto?, al inversor, una suerte de seguro privado que paga el Estado a quien invierte y que tiene después una resolución desfavorable en el Tribunal Ambiental. Entonces, yo lo titulo así, esta es una tramitación de carrera con pista cerrada, donde el competidor, hay uno que corre a toda velocidad, y el otro no tiene pista para intervenir, tanto por los votos, pero también porque no hay una disposición de abordar los puntos de fondo, y en eso el ministro Quiró ha sido súper transparente y sincero, y eso se agradece a este punto de la tramitación, que hay cosas que no están dispuestos a tocar. Toquemos ese punto, ¿qué tanta disposición hay efectivamente al diálogo y para qué es ese diálogo también, que era un tema que abordábamos con un subsecretario? ¿Cómo lo ves tú, Camila? ¿Hay efectivamente una voluntad de parte del gobierno en particular de cambiar el proyecto y generar ese acuerdo o no? Mira, el proyecto partió llamándose proyecto de reconstrucción a propósito de los mega incendios que ocurrieron en varias localidades del país, y frente a eso había un consenso transversal de por favor divídanlo
y aprobemos de inmediato esos fondos porque se requiere y una urgencia. Ese primer momento fue el de no hay apertura a dividirlo porque en realidad lo que envuelve que se avance en una reforma tributaria que en ese momento no estaba declarado es que tuviese el rótulo de reconstrucción. Avanzada un poco la tramitación, ya pasó la Cámara de Diputados, se presentaron muchas indicaciones, hubo de hecho una polémica por la cantidad de indicaciones y en una tramitación tan acelerada es súper difícil discutir todos los puntos en su justo mérito, entonces más evidencias de que la apertura a dialogar tanto no ha estado sobre la mesa y en el Senado estuvo el esfuerzo de la senadora Paulina Núñez por abrir una mesa de debate a contracorriente de la disposición del ministro Quiroz, que se sentó, pero no se sentó a dialogar y entonces esa mesa duró sumamente pocos días, ¿cierto? Pero sigue abierta, dijo el subsecretario Lagos. Pero el ministro Quiroz es aquí la figura que negocia y mandata esta tramitación del proyecto y ahí no ha habido apertura a debatir las cosas que son del corazón de la reforma. Él ha sido súper claro sobre esto, respecto de la baja de impuestos, la discusión sobre invariabilidad. La apertura máxima ha sido hablar de 25 a 20 años, no de poner en discusión la pertinencia de ese mecanismo. Entonces, yo en realidad en los temas de fondo, por más legítimo que sea tener los votos, no veo una apertura a un diálogo real y solo en la situación cuando el gobierno pasa a no tener la mayoría en el Senado, probablemente vayan a estar obligados a efectivamente tener que discutir de fondo con los otros sectores. Michael, ¿cómo ves tú la disposición al diálogo efectivamente? ¿Cuánto espacio hay para eso? Como, bueno, se mencionó que existían mesas de trabajo y en ese sentido pueden salir exitosas o no tan exitosas, y obviamente siempre está ese riesgo, pero al menos desde nuestro parecer han estado los espacios para presentar las indicaciones, para revisar los contactos al menos que nosotros hemos tenido con el mundo de Hacienda, están súper disponibles para incorporar las cosas que nosotros hemos estado conversando, entonces en ese sentido, claro, una negociación con tal vez una oposición que está en desacuerdo con el mecanismo completo, no la hay. Y en ese sentido han sido súper claros de decir esta es la propuesta y para este lado se avanza, porque si no tampoco la reforma en cómo está planteada no tendría sentido. Esta reforma está buscando darle un nuevo rumbo a el crecimiento en Chile y eso han sido súper enfáticos, ha habido un estancamiento en el crecimiento y por eso este proyecto de reconstrucción y desarrollo económico busca cambiar esa mirada y en ese sentido es una propuesta de reestructuración en la cual muchos de nosotros estamos de acuerdo. Entonces, en lo estructural, en los puntos de fondos, claro, si la oposición no está de acuerdo, no se va a llegar a acuerdo con ellos. Pero en la medida en que hayan matices o hayan algunas indicaciones que finalmente den alguna densidad o profundidad a algún punto, esa apertura se ha estado. Y eso se ha evidenciado en las mesas de trabajo. Ahora, finalmente, cambiar esos aspectos que la oposición considera como más marginales o paramétricos quizás, es decir, la invariabilidad sí, pero no tantos años, o que el umbral para acceder a la invariabilidad del monto del proyecto sea más alto, cosas por el estilo. ¿Son suficientes como para generar ese acuerdo que se busca? Porque la idea del acuerdo es darle mayor legitimidad finalmente al proyecto, que tenga mayor proyección en el tiempo probablemente, dar una señal de estabilidad a los inversionistas, etcétera. Pero si ese acuerdo se gestiona solo a partir de cosas que son marginales, la idea de acuerdo en sí mismo se pierde también, o sea, pierde valor. O sea, es que se está logrando un acuerdo. En el Senado hoy día se está logrando un acuerdo. Uno puede hablar respecto del rango de amplitud de ese acuerdo y eso obviamente siempre va a ser materia de discusión, pero en ese sentido hoy día el acuerdo sí está. Y yo creo que eso es importante, entender de que hoy día hay una mayoría, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, que está de acuerdo en avanzar en el sentido de lo que la mega reforma plantea. Un acuerdo en el sentido de que los votos están. Sí, ese es el acuerdo más importante en los proyectos de ley. Entonces, en ese sentido, el acuerdo está. Si algunos evidentemente se van a restar, siempre va a pasar. Entonces, yo en ese sentido creo que estar de acuerdo con la postura de decir esta es una propuesta, esto es nuestra visión, esto es lo que avanza, y contando con los votos, hay un acuerdo para que esa visión avance. Más allá de que se cuestione un número u otro, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con los parámetros que se plantean. Nunca Entonces, va a ser unánime en la votación. Es un poquito infructuoso seguir buscando más votos porque cada uno además empieza a pedir lo que le parece y se pierde el sentido de la reforma. Y eso yo creo que no está en cuestión. Sí, o sea, en este momento tiene una mayoría muy circunstancial, por eso la preocupación del gobierno por perder el voto del senador Celis, Calisto, perdón, al senador Celis, al senador Calisto, y con eso probablemente tenga que cambiar toda su estrategia legislativa en adelante, porque era distinto hoy día decir tengo la capacidad de generar un acuerdo con el PDG en la Cámara y luego en el Senado tengo los votos y apruebo y me da lo mismo lo que haga la oposición. Entonces esta idea de diálogo es bien decorativa, en definitiva, pero cuando dejan de tener esa mayoría, cambia el escenario. La pregunta ahí es cómo se van a comportar.
Por ejemplo, a propósito de los anuncios en materia de ajustes laborales que salió de esta comisión, ¿cómo van a tramitar ese tipo de debates ya no teniendo la mayoría? Y teniendo justa razón de entender que en la oposición no hay acuerdo en muchas de las medidas que están proponiendo y que además el mismo presidente durante su campaña señaló que no se iban a tocar, como la discusión de las jornadas laborales, sobre la indemnización por años de servicio. Entonces va a cambiar por completo la estrategia que van a tener que usar en términos legislativos. Y insisto, hoy día tienen una mayoría súper circunstancial que de hecho se va a terminar en pocos o meses o días cuando salga la resolución, se termina esa mayoría y por eso necesitan aprobar esto antes del 15 de julio. ¿Y en función de eso no es razonable la estrategia del gobierno? O sea, es razonable desde su perspectiva, pero una ese reforma que tiene cambios al sistema tributario, que tiene impactos fiscales tan significativos como lo han dicho distintas instituciones autónomas recurrentemente, tiene un problema al ser aprobado de este modo. Entonces, claro, tienen los votos legítimos, pero estamos hablando de la estabilidad del país, estamos hablando de las arcas fiscales, estamos hablando de una parte que no está todavía explicitada sobre la mesa. En septiembre el gobierno tiene que presentar su ley de presupuesto. Sí. En esa ley de presupuesto vamos a ver cómo se aborda el déficit fiscal que se va a crear con esta mega reforma. Entonces, es distinto si tú discutes eso todo sobre la mesa y las personas saben que los recortes por ese déficit fiscal van a ser en tal servicio, en tal medida, es distinto. Entonces, claro, va a después generarse una tensión porque la mega reforma va a estar aprobada, pero vamos a estar discutiendo a propósito de un déficit fiscal ya producido sobre en qué ámbitos van a ser afectados los beneficios de las personas. Entonces, yo encuentro que en eso, claro, tienen los votos, tienen las herramientas, pero eso no genera ni estabilidad, ni consenso, ni mayoría, ni beneficia el diálogo ciudadano. Michael, ejemplo de proyectos que se han aprobado por pocos votos y que se han mantenido, para bien o para mal, son hartos. Para poner un ejemplo que tal vez puedes a ti interesarte por su postura, el término del binominal. Se aprobó por poquísimos votos de margen. Entonces, claro, yo creo que esa modificación tiene un montón de problemas. Soy muy crítico, también soy crítico del binominal, pero de la modificación que se planteó en ese momento y de lo que fue aprobado y con lo que nos estamos rigiendo hoy día produce una polarización tremenda, atomización de los partidos políticos, finalmente pequeños caudillos que se empiezan a representar en territorios cada vez más pequeños, un montón de problemas políticos que se derivaron de esa reforma y que se aprobó por muy pocos votos de la centro-derecha. Entonces, sí, por supuesto. Entonces, en ese sentido, creo que el quórum es más alto. Es más alto, tú requieres más votos para poder aprobar algo así. Pero el margen fue muy bajo, entonces esta conversación la vamos a poder tener siempre y obviamente las cosas se tienen que evaluar en su mérito y no necesariamente por cuántos votos de diferencia logran en las cámaras. Ahora, desde el punto de vista de lo que viene para adelante en la discusión presupuestaria que plantea Camila, ¿tú crees que ahí para el gobierno va a ser una primera prueba de fuego respecto a la forma en la que va a implementar finalmente esta reforma, si es que se aprueba, porque todo parece que así va a ocurrir en el Senado la próxima semana? Sí, ahí hay un riesgo, y lo quiero también decir abiertamente, en el sentido de que hay un clima hoy día dentro de algunos ministerios que es hay que esperar a que pase la mega reforma. Para bien o para mal, ganan o pierdan, pero hay que esperar. Entonces hay muchas cosas que están un poquito trancadas con esto. Entonces yo, al menos en términos de ejecutivo, yo lo único que espero es que esto ya pase. ¿Por qué? Porque también a mí me tocó verlo, durante el primer año del presidente Boric, todo estaba esperando que pasara el plebiscito. Ahora, el plebiscito fue harto más avanzado dentro del primer año de gobierno, entonces se esperó más tiempo, eso fue un problema. Ahora está produciendo un clima de algo parecido, así que yo por eso estoy contento también de que esto sea el próximo miércoles, en el sentido de que ya hay que cerrar el proceso, porque si no, porque la mega reforma tiene trancados, por así decirlo, Lucas, tiene trancada toda la gestión, todo el foco, toda la agenda legislativa, y por eso ojalá que esto logre destrabar este proceso. Yo espero que se vote a favor y en ese sentido poder ya empezar a conversar sobre otras prioridades que son urgentes. Y por eso también quiero destacar que ayer en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, si no me equivoco, se haya despachado también modificación al Consejo de Monumentos Nacionales, con amplia mayoría, en el sentido de decir hay que modernizar, hay que flexibilizar. O sea, hay una visión de que en otros temas que también son críticos podemos llegar a buenos acuerdos. Y eso para mí es fundamental en el Congreso. Camila, la última antes de la pausa. Más, además de esto de tener una mayoría circunstancial y que pueda ser legítimo avanzar en esto, eso yo no lo desconozco, no me parece en realidad para construir consenso en ámbitos que son tan importantes, pero además hay una valoración ciudadana que ha sido contundente y persistente en tener una evaluación negativa de la mega reforma en el sentido de que a quién beneficia. Entonces, cuando se dice que esto es urgente para abordar después las urgencias de las personas, yo creo que hay ya una sensación instalada que es una reforma que beneficia solo
a un sector muy minoritario de la población que ha tenido al gobierno desplegando mucha energía, pero en cosas que son sumamente importantes sobre la conversación de empleo, sobre la conversación de costo de la vida a propósito del alza del combustible hace algunos meses. No hay esa velocidad, no hay ese ímpetu por tener medidas concretas que beneficien a las personas. Uno no ve un símil de invariabilidad tributaria en los sueldos de las personas. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo que podría varios economistas apretarme y decirme, no, es que eso no se puede así, pero una persona mirando lo que se está discutiendo dice, ¿qué de eso me protege a mí? Y el problema es que todas las medidas vinculadas con el empleo, el mismo ministro dijo que no garantizaban lo que comprometían y el propio sector dijo el crédito es sumamente costoso, entonces tampoco tiene sentido. Entonces yo creo que ahí quedan también medio al debe respecto de la percepción que hoy día tiene la ciudadanía, de cuánto responde el gobierno, cuán prioritaria esta mega reforma y que si efectivamente va a tener alguna solución a las cosas que están pasando hoy día en el costo de la vida. Interesante ese punto a propósito de las encuestas que muestran también que se ha convertido en la prioridad número 1 para los ciudadanos también el tema económico y empleo. Estamos con Michael Comber aquí en CNN Chile, también con Camila Miranda. Nos vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato. Seguimos con más en CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, hacemos Voces del Poder, nuestro panel de conversación de esta mañana. Camila Miranda está con nosotros, Michael Comber, y los invito a que conversemos sobre lo que está pasando en el oficialismo. El gobierno ha estado tratando desde la semana anterior ordenar un poco a las fuerzas oficialistas en medio de estas declaraciones cruzadas. La entrevista que dio Johannes Kaiser además el fin de semana dio harto que hablar por su diagnóstico sobre la composición del oficialismo, el rol de Chile Vamos, bien crítico, como ha sido la tónica en las últimas semanas. Y eso ha obligado a que incluso el presidente intervenga en este asunto. Michael, ¿cómo estás viendo este escenario dentro del oficialismo y los esfuerzos del presidente por tratar de ordenar el naipe al final? Creo que por justicia hay que partir celebrando el intento del presidente de ordenar. Eso siempre se agradece, que se den los tiempos políticos, se den los esfuerzos, las convocatorias para que eso avance en ese sentido. Y también obviamente eso es síntoma de que algo pasa, entonces no hay que ser necio. También esto evidentemente requiere de un mayor orden, de una mejor coordinación. Interpelaciones por lado y lado finalmente no van a conducir a muchas partes. Y yo quisiera también mencionar hoy día la presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, sacó una columna en el diario hablando un poco de esto en un tono muy propositivo, hablando de que las coaliciones requieren de acuerdos y los acuerdos requieren de manifestar ciertas diferencias para poder lograr ese acuerdo y con eso poder trabajar hacia adelante. La unidad no es lo mismo que uniformidad. Para mí esa es una cita que es importante mencionar. Y al menos desde los sectores de Chile Vamos, Renovación Nacional, han tenido sí ciertas voces disidentes de algunas cosas, pero también vemos que el mismo partido del presidente, el Partido Republicano, finalmente toma banderas que no son necesariamente del Partido Republicano, sino que son del Partido Nacional Libertario. Entonces, cuando uno habla de voces disidentes, creo que aquí al menos todos han demostrado tener un grado de desorden y por eso el llamado al orden del presidente, primero a su partido y probablemente después a toda la coalición, va a ser súper necesario porque las diferencias creo que son buenas en este caso, mientras se procesen de manera correcta y finalmente como estas increpaciones de lado a lado, como tú eres cobarde, tú eres no sé cuestión, tú eres... O sea, no sirven de nada y finalmente lo único que hacen es terminar exacerbando la visión de que la política es como un poco circense. Entonces, en ese sentido, creo que acá se ha dado un tono, obviamente que esto haya sido post acusación constitucional es lógico, porque mientras estaban metidos entre medio era más difícil, post esto... Se cierra capítulo, se convoca, se ordena y esperemos que para adelante esto avance. ¿Sí? No puede seguir habiendo este clima de tensiones innecesarias. Y digo innecesarias porque hay tensiones que son necesarias de plantear. Hay tensiones que hay que mostrar y saber procesarlas. Pero estas tensiones innecesarias no van a ninguna parte. Camila. Mira, yo creo que es natural que después de la derrota en la acusación constitucional, donde el Partido Republicano, el partido del presidente, fue muy traccionado por el Partido Nacional Libertario, hay una conversación. Yo creo que el Partido Republicano, sobre todo su bancada, tiene que todavía adecuarse a que están siendo gobierno, que no es lo mismo, ¿cierto?, ser
parlamentarias en el ejercicio de ser oposición o no teniendo al presidente de la República, y en este caso que sus acciones tienen que estar vinculadas con la política que el gobierno quiere llevar adelante, y si no generan una tensión que ha sido muy evidente, y no solo es la tensión evidente entre el Partido Republicano y la política del gobierno, sino también entre sus aliados, ¿cierto? Y esta conversación sobre si es posible o no construir coalición, algunos desde ya han cerrado la puerta a eso y han dicho, claro, una alianza, coalición es otra cosa, porque efectivamente hay diferencia entre Chile Vamos y parte de Chile Vamos también con mayor intensidad con el Partido Republicano, y eso le pone al gobierno un desafío de gobernabilidad de su propio sector, porque si tú no puedes tener a tu sector apoyándote y te hace oposición tu propio sector, más difícil convencer a la ciudadanía, ¿cierto?, de que hay cosas que están bien y que son orientaciones adecuadas si se te desgrana el choclo ahí mismo. Entonces creo que el encuentro también, me imagino que busca justamente adecuar y aceitar cuál es una estrategia común y cómo se puede quizás hacer política, teniendo una bancada que ha tenido una disposición mucho más de oposición permanentemente a la orientación y a las prioridades del gobierno, porque eso también afecta a la figura presidencial. Cuando el presidente no es capaz de hacia afuera ordenar a su sector, más allá que tú puedas decir, hay ministros que tienen esta tarea, hay tensiones evidentes, también transmite, ¿cierto?, falta de autoridad, y ese era uno de los atributos que el presidente trató de ensalzar mucho más durante su campaña y que hoy día se están debilitando. Entonces, que haya la posibilidad que encuentren, ojalá, un proceso de canalización y ojalá interno, porque además nos enteramos inmediatamente de todas las tensiones al segundo que ocurren, y eso no le hace bien tampoco a las fuerzas políticas de que las tensiones se estén ventilando hacia afuera y no se logren procesar en algún espacio, y ojalá esto lo hagan más recurrentemente y logren efectivamente ponerse de acuerdo. Y en ese sentido, ¿hay mayor responsabilidad del Partido Republicano, Michael? Por ser el partido del presidente, es como el que estructura de alguna manera la coalición, entre comillas, coalición de gobierno. O sea, la carga de la prueba está un poco sobre el Partido Republicano porque evidentemente son el partido del presidente. Entonces sí, tal vez hay una exigencia aún mayor con ellos, o sea, aunque sea injusto en ese sentido de que ellos tengan más carga que otros, en el sentido de poder mostrar una estructura de alianza, coalición, el término que finalmente mejor lo represente, pero sí, evidentemente tienen una mayor exigencia política de lograr ese tono, lograr esa gobernabilidad y mostrarse en la misma línea de lo que podría ser funcional también a su propio presidente. Todos somos parte del gobierno, eso es evidente, o sea, en el sentido de que cualquier persona que se sienta cercana a la derecha debería verse representada por el gobierno, pero hay algunas personas que tienen un rol mucho más importante en mantener ese tono y en ejecutarlo. Ahora, también a mí me parece que el presidente ha logrado también cierta coherencia incluso dentro de su fila, cuadrando a muchos de sus diputados, pero lamentablemente el altisonante o la frase para la galería siempre rompe más. Entonces yo también quisiera decir que una cosa que si uno bucea un poquito más, hay más orden que desorden, solamente que hay frases que generan muy desafortunadas y generan mucho ruido, y ahí los nombres cada uno los tendrá, yo no los diré. Y también hay algunas tensiones evidentes porque el Partido Republicano acá está funcionando como bisagra dentro de la derecha, en el sentido que está el Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional, la UDI, Renovación Nacional, lo que queda de Bópoli, que también ha funcionado muy de la mano con Renovación Nacional, y en ese sentido hay un trabajo muy exigente, que es así como Renovación Nacional muchas veces ha expresado que es una bisagra política con el centro, Republicano hoy día está haciendo una bisagra, y ese rol es muy exigente. Y creo que aún falta trecho para poder procesar ese rol. Y yo creo que después de esta reunión lo vamos a empezar a ver mucho más claro en algunas figuras. La figura también del ministro de Seguridad, actuando como está actuando, genera, creo yo, mucho más ese tono, en el sentido de que un ministro fuerte ha logrado estructurar un discurso de un poco de calma, de un poco de orden, no solamente porque es el ministro de Seguridad, sino también orden político, y al mismo tiempo con afirmaciones que yo la he escuchado en privado y en público que a mí me parecen muy felices, en el sentido de decir, tenemos una agenda de seguridad, hay que avanzar, hay una agenda, por así decirlo, punitiva importante, pero también hay prevención, también hay que avanzar en ciertas políticas sociales, hay una coordinación entre él y la ministra Wolf muy interesante, y a mí me parece que ahí se está dando un corazón identitario muy positivo dentro del Ejecutivo, y ojalá eso empiece a permear hacia los demás. Que refuerce a republicano también. Así es. Camila, lo último, sobre esto, ¿de qué forma crees tú que estos conflictos también inciden en la relación con la oposición? Para verlo desde esa perspectiva. O sea, es que si tú no tienes un orden en tu propio sector, es difícil construir en orden la conversación con el otro sector, que también tiene sus bemoles, ¿cierto? También tiene sus diversidades y sus posiciones en esta materia. Y quería colgarme a propósito de la seguridad que decía y el tema de Steiner, que creo que justamente es otro tema que
mantiene vivo y activo situaciones que el gobierno trató de cerrar, que era la idea de no tener plan en seguridad. Sí. Y hoy día, cuando con justo derecho la exministra apele una resolución de Contraloría y los parlamentarios digan investiguemos, pero mantiene abierta una conversación que no le ayuda ni al ministro de Seguridad ni le ayuda al gobierno, porque mantiene vivo, ¿cierto?, esos incumplimientos que vimos tanto en la situación de las metáforas y luego en otras situaciones, hasta que cambian al ministro y a la ministra de Seguridad. Entonces creo que eso tampoco les ayuda, porque mantiene activo una tensión que existió, que desde la decisión, que no sabemos quién la tomó, de nombrar a la exministra Steiner hasta el cambio. Y creo que solo para redondear la pregunta que tú me hacías, creo que es importante que haya un orden en el oficialismo, que ese orden en el oficialismo el que permite también construir confianzas de diálogo, porque cuando un partido del oficialismo te dice una cosa y el otro está diciendo otra cosa totalmente distinta, como ocurre, por ejemplo, con Renovación Nacional, a propósito de varias discusiones, es más difícil preguntarse con quién estás dialogando. Claro, y se genera una suerte de dos almas, ¿no?, dentro del gobierno también. Camila Miranda y Michael Comber han estado con nosotros esta mañana en Voces del Poder, que hará pendiente la conversación sobre la exministra Steiner. Michael.